Hola, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en este día domingo, reunidos para compartir la palabra del Señor. Quiero darle un cordial saludo a todos mis hermanos de la iglesia. Que Dios les bendiga y que les siga fortaleciendo en medio de la dificultad, en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo, pero sabemos que estamos confiados y tomados de la mano del Señor. Hoy día quiero compartir y hablar sobre un tema muy interesante, un tema que tiene que ver y tiene que ver con parte de nuestro caminar con el Señor. Y quiero hablar de la humildad. La humildad, esta virtud que es tan necesaria que a veces muchas personas no la tienen, pero que es indispensable para el cristiano para poder entender los propósitos y para entender el reino del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5, cuando Jesús enseña y tiene por título, dice, ¿quién es el mayor? Y le invito a leer la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús hace una enseñanza muy interesante y nos habla sobre, y nos enseña siempre sobre una virtud muy necesaria en nuestra vida, y esta es de aprender a ser humilde. La primera palabra que toma Jesús, él dice cuando unos discípulos le preguntaron quién era grande en el reino de los cielos, quién iban a ser mayor en el reino de los cielos, y Jesús toma a un niño y lo pone enfrente y nombra esta palabra interesante. De cierto os digo que si no os volvéis, y la segunda es, y no hacéis, si no se transforman ustedes y no se vuelven, hablando de la humildad. En el fondo quiere decir, es necesario que nosotros nos volvamos y seamos transformados en personas humildes. Muchas personas nacen humildes, otras tienen que aprender a hacerlo a través del caminar de la palabra del Señor. La humildad es una virtud que se obedece a la obediencia al amor del Señor. La humildad está dentro de este amor que es derramado por la gracia del Señor cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador, el amor de Dios se derrama en tu corazón. Y como consecuencia de este amor nace esta virtud y muy importante llamada la humildad. La humildad es contraria a la soberbia, a la vanidad, a la rebeldía. Hoy día vemos mucho en el mundo estas condiciones, ¿cierto? Que lo vemos a través de las personas. La soberbia es algo que Dios rechaza profundamente. Y la soberbia es contraria a la humildad, la vanidad, ¿cierto? Y la rebeldía tienen que ver con un excesivo amor propio, con un excesivo preocuparse de sí mismo, y más que preocuparse de sí mismo, el olvidarse de los demás. Una persona soberbia es atropelladora, es impertinente, que no le interesa ofender o pasar a llevar a los demás, sino que le interesa su propio bien común. Lo mismo que la rebeldía. La rebeldía es una persona incapaz de acatar una orden, es incapaz de escuchar y se encierra en su propia verdad. Pues para servir el Evangelio uno tiene que aprender que nosotros no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de lo que nosotros hacemos, sino que dependemos plenamente del Señor. Y para entender eso tienes que escuchar, aprender a escuchar el mensaje del Señor. La humildad tiene que ver con el servicio también a los demás. Tiene que ver con el amar al prójimo. No podemos aprender a servir a los demás si no entendemos
y no practicamos el amor al prójimo, que no entendemos que los demás necesitan de nuestra ayuda, necesitan de ti, necesitamos hacer misericordia. El amor también comprende, la humildad comprende el aprender a hacer misericordia. ¿Por qué? Porque es necesaria y también porque tú puedes hacerla, porque Dios te capacita para hacerla. Es necesaria para poder servir bien a el Señor. No debemos de creer que somos mayores que los demás. La humildad tiene que ver con no creerse mayor que los demás, y esto llevarnos a juzgar también a los demás. Muchas veces tenemos un evangelio con falta de humildad y vamos por la vida tomando la palabra de Dios, juzgando a los demás, criticando a los demás, su caminar, su andar, y en vez de ayudar, ¿cierto?, al débil a salir de su debilidad, más bien lo condenamos. El humilde es capaz de no condenar a su hermano, sino más bien ayudarlo, tenderle la mano. Por eso habla de hacer misericordia y de ayudar a su prójimo. Hay algunas consecuencias que nosotros podemos tomar de una vida humilde, pero las características esenciales de una persona humilde, que vamos a aprender cómo reconocemos una persona humilde, es una persona que es capaz de pedir ayuda cuando lo necesita, principalmente a Dios. Cuando vivimos momentos difíciles, momentos de dificultad, una persona humilde es capaz de pedir ayuda, primeramente a Dios. Y también de entender que Dios también pone personas a su alrededor para que le puedan ayudar. No así una persona que pueda hacer como lo contrario de la humildad, en la soberbia. Dios pone personas para que le ayuden y estas no la aceptan. Una persona humilde es capaz de pedir y recibir ayuda. Una persona humilde es capaz de percibir nuestras limitaciones. Es capaz de aceptar que a veces somos limitados, que no tenemos lo que creemos tener. Sabemos dónde podemos llegar. Por eso es importante comprender que dependemos de Dios. Por eso Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía lograr mucho, pero en el Señor. Solo él reconocía que él no podía hacerlo. Y eso es un principio que tú y yo debemos aprender. La dependencia del Señor. El hombre humilde es capaz de entender que no puede solo. Por eso cuando Jesús dijo, para el que cree todo es posible. ¿Para quiénes es todo posible? Para los que creen en Cristo. ¿Qué quiere decir? Para los que ponen al Señor primero, para los que ponen su fe en Cristo, no en ellos, para ellos nada es imposible. La fe en el Señor, todos los milagros, todas las cosas que suceden, que pueden obrar en tu vida, toda la obra que Dios puede hacer en tu vida, depende de que tú aceptes y entiendas que depende del Señor. Ser sencillos ante el éxito. Una persona humilde es, a pesar de que le vaya bien, a pesar de que tenga mucho éxito, es una persona que no cambia. Es una persona que no cambia. Eso no tiene que ver con andar siempre con la misma ropa, andar en la misma casa, a pesar de... No, tiene que ver con no cambiar la esencia de persona. No cambiar su esencia de persona. Hay muchas personas que tienen éxito y cambian su esencia. Ya no te saluda, ya pareciera cambiar. Una persona humilde es una persona que no cambia ante el éxito. Una persona humilde está abierta a aprender. Como un humilde siempre se entiende que no es mayor que los demás, siempre entiende que tiene que crecer y de cada cosa él sabe que puede aprender algo. Y esto es importante, esto es muy importante. Por eso es importante ser humilde y aprender de la humildad. Nunca terminamos de aprender. Nunca terminamos de saberlo todo. Quien sabe todo es el Señor, Dios. Nosotros toda la vida estamos aprendiendo.
Nunca creamos que sabemos todo. Por eso Jesús puso un niño delante. Y si Dios pone un niño, de él debemos aprender. Si él está delante, a él tenemos que escuchar, dice. A veces nosotros limitamos, no, yo no acepto palabras de tal persona, no, él no sabe, él... Todos pueden darnos alguna lección, todos pueden hablar una cuota de inteligencia para tu vida, todos pueden darte un buen consejo. No aceptar, todos podemos aprender de todos. Saber escuchar también. No siempre hablar y darnos a enseñar, sino que también aprender a escuchar en humildad, a pesar de que tú sepas que tienes la razón, a pesar de que tú sepas que tienes la verdad, aprender a escuchar es muy importante. Aprender a escuchar a los demás, aprender a pedir disculpas cuando nos equivocamos, porque ser humilde no nos da la garantía tampoco de que no nos vamos a equivocar o que no podemos perder el control. Pero si alguna vez perdemos el control o alguna vez nos equivocamos, es grandeza aprender a pedir disculpas. Aprender a pedir disculpas. Saber ganar y saber perder también es importante. El humilde sabe perder y también sabe ganar. A veces nos frustramos cuando perdemos y tenemos una alegría demasiado eufórica y quizás mandamos a la punta del cerro cuando ganamos. No, tú tienes que aprender a ganar y aprender a perder. Eso es importante en una persona humilde. Reconocer el valor de las personas también es importante. Un humilde reconoce la ayuda de los demás, a pesar de que pueda liderar, a pesar de que tú puedas ser el jefe, a pesar de que tú seas un gran maestro, un gran profesional. Siempre es importante las personas que te están ayudando al lado y también reconocerlas. Y la más importante es aprender a ser agradecido. El humilde es una persona agradecida de todas las cosas que Dios le da, agradecida del tiempo que tiene, agradecida de la vida, agradecida de la salud y de todas las bendiciones que Dios nos da. Esas son algunas características de una persona humilde. El ejemplo más importante que tenemos en la Biblia es de nuestro Señor Jesús, y en el libro de Filipenses, un libro muy lindo, y esta parte a mí siempre me llamó, cuando yo la leí, hay muchas partes de la Biblia que me llamaron la atención cuando las leí por primera vez, y esta fue una parte que a mí me llamó la atención, una parte muy linda, que habla sobre la humildad del Señor. A ver si la tengo acá. Se me perdió el libro. Y que nos habla sobre la vida de Jesús, nos habla sobre la vida del Señor, como la importancia de la humildad, y Pablo toma el ejemplo de Jesús. Y dice en el capítulo 2, versículos del 1 al 8, lo voy a leer, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Para lograr esto es importante, que todos estemos conectados. ¿Cómo podemos lograr unánime, sintiendo una misma cosa? Por eso en el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y aquí viene la enseñanza. Antes bien, con humildad. ¿De qué forma se vive la humildad? Estimando a cada uno, a los demás, como a superiores a nosotros. Perdón. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no mirando solamente por tu bien, por tu bendición, sino que también preocupado de que los demás también alcancen lo mismo. Así piensa el humilde. No solamente quiere la bendición solo para él, sino que también se preocupa de que todos reciban lo mismo. Está atento a eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí Pablo ahora pone
el ejemplo de Jesús. No solamente Jesús se preocupó de su ministerio y de obedecer al Padre, sino que también Él se preocupó de que todos recibieran la bendición. Dice, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, ¿cierto? Ahí está hablando de que Él no se creyó superior a los demás, hablando de esa parte, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la humildad tiene que ver con la obediencia a este mandato del amor del Señor. Y Pablo pone el ejemplo de Jesús. En el fondo que la verdadera humildad es una humildad que se preocupa también de no creerse superior a los demás, y esta condición nos va a llevar a preocuparnos también por los demás. Mirar a los hermanos y de preocuparse que todos estén bien, ¿cierto? De que todos estén bien. La humildad tiene que ver con el servir a los demás. Es importante también entender que servir a los demás tiene que ver también no dejar pasar a llevar, ¿cierto? Nuestro amor propio. Si bien Cristo en su obra se entregó a sí mismo por una causa, por el Evangelio del Señor, si es cuando por causa del Evangelio estamos dispuestos hasta llegar igual que Cristo nos enseña, tenemos que aprender a llegar en humildad, igual que el Señor. Pero cuando hacemos actos humildes con nuestro hermano, con nuestro prójimo, también tenemos que ver porque muchas veces se puede causar un abuso sobre eso, y también tenemos que ver que se puede distorsionar este mandato que el Señor quiere en nuestra vida, y en vez de ser algo beneficioso para nuestra vida, podemos estar cometiendo la equivocación de estar sufriendo sin tener que hacerlo. La humildad no tiene que ver con eso, tiene que ver con... Siempre nosotros tenemos que respetar, nosotros mismos respetar, a pesar de lo que puedan decir los demás, siempre tenemos que valorarnos. Eso es importante, no confundir la humildad con eso. Tú tienes que aprender a valorarte a ti mismo como persona. Hay diferentes consecuencias que podamos tener de la humildad. Santiago 4, quiero leer, Santiago 4, versículo 6, dice así. Santiago 4, versículo 6, dice así: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿La gracia para quién es? Para los humildes. La consecuencia de ser un hombre humilde, de vivir este evangelio en humildad, es recibir mayor beneficios de la gracia del Señor. Y más que recibir mayor beneficio, es mejor pensar, disfrutamos más la gracia que el Señor nos ha dado. Proverbios 22. Proverbios 22. A ver, aquí lo tengo. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí encontramos dos cualidades, la humildad amarrada con el temor a Jehová, con el respeto a Dios. Cuando el hombre respeta a Dios y es humilde en la vida, dice que tiene como consecuencia, como paga, como la riqueza. La riqueza podemos entenderlo como el éxito en las cosas. La honra tiene que ver con el testimonio tuyo, ¿cierto? Con el reconocimiento de las personas. Y vida. Jesús dijo, yo vengo a que tengan vida y una vida abundante. Una buena vida. Un hombre humilde y temeroso de Dios, en palabras sencillas, logra tener una buena vida que Dios le da. Puede comprender bien una buena vida que el Señor le da. Puede aprender a vivir bien lo que el Señor
te está dando y lo que te ha dado a través del Señor, de nuestra vida material, ¿cierto? Nuestra vida material, nuestro testimonio y una vida abundante. Mateos 11, 29. Es lo que dice Mateo 11, 29. A ver si lo tengo acá. Lo voy a buscar acá mejor. Mateo 11, 29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendemos del Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad tiene que ser de corazón. Tenemos que aprender del Señor. El ejemplo, como les dije delante, de Cristo es importante a nuestra vida. Jesús fue manso y humilde, y por eso Jesús dijo, aprenden de mí, y entonces ustedes tendrán descanso para sus almas, para una vida tranquila, para una vida apacible, no una vida llena de soberbia, no una vida, porque lo contrario de la humildad, como les dije, es la soberbia, la vanidad y la rebeldía. Hoy deben muchas personas que no entienden y no quieren obedecer, no le tienen pánico a la palabra de someterse. Más nosotros aprendemos que tenemos la dependencia del Señor y dependemos del Señor. Y para concluir esta palabra, Mateo 20, 20, hay una historia muy linda que habla, muy interesante, más que linda, no es la palabra, una historia muy interesante. Cuando vinieron la madre de Santiago y Juan a pedirle al Señor algo importante, ella quería que sus hijos estuvieran en el reino de los cielos al lado del Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí el Señor da una gran enseñanza. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los restantes discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, de aquí viene la palabra para nosotros, dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros podemos tener éxito en la vida, tú puedes tener riquezas, puedes ser una persona importante, puedes ser un jefe, puedes ser un dueño de un negocio, tú puedes convertirte en un tremendo profesional, pero tienes que saber que entre más bendiciones recibas, serás siervo de los demás. Con mayor razón debes de servir a los demás, a vivir una vida y cumplir una vida humilde como lo hizo el Señor. Que Dios te bendiga grandemente y espero que esta palabra sea de edificación a tu vida y podamos vivir como el Señor quiere. Que el Señor te bendiga en este hermoso día y tengas una muy linda semana.